Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a este tiempo en el cual vamos a estar a la luz de la palabra de Dios reflexionando un poco acerca de los últimos acontecimientos que tienen a más de uno preocupado, nerviosos, angustiados y se preguntan qué es lo que está sucediendo, cuándo terminará todos los acontecimientos terribles que estamos viendo prácticamente cada día en los medios de comunicación. ¿Qué tiene Dios que decir referente a todo esto? Si es que tiene algo que decir. Acabo de terminar hace unos minutos una conversación con una amiga que vive en Israel y me hacía una pregunta cuando hablábamos acerca de lo que ha sucedido y de lo que sigue sucediendo allí. Y la pregunta era, ¿dónde estuvo Dios ese día del mes de octubre, cuando sucedió toda esta matanza, estas barbaries que hemos visto, estas familias destruidas, secuestradas, quemadas, torturadas, etcétera, etcétera? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y saben lo que yo le respondí? Dios estaba donde siempre ha estado. El problema es dónde está el hombre cuando Dios se acerca a nosotros. Hay muchos versículos que podríamos leer ante todo esto que está ocurriendo, pero se me viene a la mente ese texto cuando el Señor le dice a su pueblo: por cuanto llamé y no respondisteis o no quisisteis responderme, el día que ustedes me llamen, yo no responderé, porque extendí todo el tiempo mis manos, mi oferta, mi amor, mi presencia a un pueblo duro de cerviz, a un pueblo rebelde. Pero no vamos a centrar todo esto siempre en el pueblo de Israel, sino en cada uno de nosotros, en las naciones de la tierra, en el ser humano. ¿Dónde está el hombre cuando Dios llama? ¿Dónde está el hombre? ¿Cómo responde al llamado de amor de parte de nuestro Dios? Porque yo siempre he dicho que es muy fácil echarle siempre la culpa a Dios de todas las tragedias y de todos los males de la humanidad. Pero sin embargo, muchos de los que se acuerdan ahora de Dios, diciéndole: ¿dónde estabas? ¿Por qué no nos ayudaste? ¿Por qué nos abandonaste? Muchos de esas personas, pues nunca quisieron saber nada de Dios. Me acuerdo las palabras del doctor Billy Graham cuando dijo en una ocasión, cuando pasó lo de las Torres Gemelas: sacasteis a Dios de las escuelas, de las universidades, prohibisteis incluso predicar y hablar de Él en las calles, en algunos estados, y ahora que nos ha sobrevenido estas catástrofes, estas tragedias, ahora os acordáis de Él y le reclaman a Dios: ¿por qué no nos ayudaste? Pero se olvidan de que lo sacasteis, permítame la expresión, a patadas de muchos lugares, diciéndole: no te queremos, queremos vivir a nuestra manera y a nuestro aire. Ya esto no es nada nuevo, no nos tiene que sorprender esta actitud, porque ya en Romanos capítulo 1 se dice, o se nos dice, que como no tuvisteis presente a Dios, Él os entregará a lo que en el fondo cada uno de ustedes quiere hacer. Cada uno quiere vivir una vida de desorden, una vida lejos de Dios, una vida, una falta de obediencia, de disciplina, de temor de Dios. Muy bien, pues si no me quieren, yo me lavo las manos y allá ustedes, que para eso presumen de ser libres y de ser mayorcitos. Y entonces ahí entra el buenismo, la tolerancia, la solidaridad con ciertas y determinadas personas o colectivos. Y después, cuando esos colectivos o esas personas a las cuales se les quiso ayudar para que cambiaran de vida, para que fueran como nosotros, resulta que todo eso se vuelve en contra. Por ejemplo, no sé si muchos de ustedes saben que muchas de las personas que trabajaban, que venían cada día de la franja de Gaza a trabajar a los kibutzim, resulta de que fueron los primeros que le dijeron a los terroristas de Hamás dónde vivía la gente, cuántas personas había en cada casa, incluso si tenían perro o no. Parece mentira, ¿no?
personas a las cuales se les dio la posibilidad de trabajar en Israel, personas que cruzaban todos los días la frontera y que cobraban un sueldo de parte de estos colonos. Resulta que después los traicionaron, diciéndole a sus enemigos, a los que lo odiaban, a los que le odian, pues dónde vivían, dónde estaban, cuántos eran, etcétera, etcétera. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo ver cómo a veces queremos ser, permítame la expresión, más buenos que Dios. Miren, mis queridos hermanos, hasta que el hombre no aprenda que Dios nunca se equivoca y que Dios cuando manda algo lo manda por nuestro bien, vamos a sufrir terribles consecuencias. Mentiras, abuso de poder, traiciones. Y mucha gente se está dando cuenta de que el único en el cual podemos fiar, de hecho Proverbios, el libro de Proverbios dice, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando la gente se dé cuenta de que del único que nos podemos fiar es de Dios, seguramente nuestra vida será muy diferente. La gente se pregunta, ¿y todo esto cómo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? Bueno, nadie lo sabe exactamente. Nadie lo sabe. Hoy estuvo por allí, por Israel, el presidente de los Estados Unidos y casualmente, nada más montarse en el avión y marcharse, volvieron otra vez a lanzar cohetes, a mandar misiles desde la Franja de Gaza. Porque es increíble. No se rinden, no aflojan. Ellos siguen y siguen y siguen, ¿verdad? Tratando de destruir a un pueblo que es bíblicamente indestructible. Mire, cuántas personas, cuántos imperios, cuántas naciones a lo largo de la historia intentaron destruir al pueblo de Israel y no pudieron. De hecho, esos imperios ya no existen hoy en día. ¿Qué pasó con aquel que decía que su tercer Reich iba a durar 1000 años? ¿Se acuerdan que Hitler hablaba así? Un hombre que conquistó prácticamente toda Europa, que sembró el terror en todo un continente y que debido a sus guerras murieron más de 63 millones de personas. ¿Dónde está ese régimen? ¿Dónde está todo eso? Ha desaparecido completamente. Hasta hoy en día en Alemania es un delito hablar o hacer apología de esta gente. ¿Dónde están los griegos, los romanos, los babilónicos, los medos persas? Yo les he dicho muchas veces que bíblicamente hay promesas y hay pactos y que Dios cuida, porque Dios se ha comprometido, Dios se ha empeñado y dice, y no lo hago por vosotros, lo hago por mi nombre, ¿verdad? Protegerlos, amarlos, ayudarlos, hasta que reconozcan lo que tienen que reconocer, que se han negado a reconocer y admitir, pero llegará el momento que la presión será tan grande, el fuego será tan intenso, que no les va a quedar más remedio a ellos y a todos los seres humanos de humillarnos, de postrarnos delante de Dios y de reconocer que Dios siempre gana y que por muy soberbios, por muy arrogantes, por muy orgullosos que seamos, por mucha fuerza militar, política o económica que podamos desarrollar, a Dios nunca nadie le va a poder ganar. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos interesantes que probablemente conozcan, otros no. Mire, en el año 131 se le cambió a Jerusalén el nombre y se le puso Aelia Capitolina. ¿Sabían ustedes eso? Aelia Capitolina, en honor a Helios, el nombre del emperador. Y Capitolina era la ciudad que se dedicaba a los dioses, la triada capitolina, ¿verdad? Uno de los dioses principales era Júpiter. A Israel se le cambió el nombre. Roma lo hizo en el 135 después de una rebelión, de una sublevación por parte de un tal Bar Kokhba, apoyado por un rabino, Rabí Akiva, que creía que este era el Mesías y se equivocó, como tantas veces se han equivocado reconociendo a falsos mesías. Bueno, pues esto le costó muy caro, no solamente a Kokhba, no solamente a Rabí Akiva, sino incluso a miles de judíos, y le cambiaron el nombre por Filistea. De ahí viene Palestina, tierra de filisteos. Ahora, con el tema, por ejemplo, de los palestinos musulmanes,
Nunca existió un estado, un país llamado Palestina. Jamás, jamás. Simplemente hace falta mirar un poco la historia. ¿En manos de quién estaba Israel antes de 1948? ¿En manos del Estado palestino? No. Estaba en manos de los ingleses. Los ingleses eran los que estaban allí hasta que en 1948 Israel declaró la independencia del Estado judío de Israel. Y antes de los ingleses estaban los otomanos, no un Estado palestino. Y antes de los otomanos, los mamelucos de Egipto, no un Estado palestino. Y antes estaba el imperio árabe kurdo, y estuvieron los omeyas, los bizantinos, los romanos, los hasmoneos, los seleucidas, pero nunca hubo, jamás existió un Estado palestino que Israel destruyó cuando declara su independencia en mayo de 1948. Jamás existió un Estado palestino, nunca, jamás. Las personas que vivían allí eran personas que habían, muchos de ellos nacidos allí, pero eran más bien de nacionalidad jordana. Si no, miren ustedes el pañuelo que los ancianos se ponen en Israel, me refiero a los palestinos ancianos, los viejos, y es el pañuelo de color de cuadraditos blancos y rojos, recordando con nostalgia a los jordanos, ¿verdad? Nunca hubo un Estado palestino, jamás. Miren la bandera de Palestina como es, prácticamente idéntica que la de Jordania, ¿verdad? Así es que cuando ignoramos la historia, independientemente de que seamos o no creyentes, podemos cometer graves equivocaciones. Ahora, no cabe la menor duda, y todo el mundo lo sabe, que yo creo que el pueblo más perseguido a lo largo de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, fue el pueblo de Israel. Yo creo que no ha habido otro pueblo más perseguido y que sigue estando en pie como el pueblo de Israel, porque ha habido, la verdad, muchos pueblos que fueron perseguidos, fueron masacrados y desaparecieron. Pero es que el pueblo de Israel, desde hace más de 3000 años, no para de sufrir persecuciones, guerras, ataques de todo tipo, pero siguen estando ahí y seguirán estando ahí. Porque mire, si alguien es capaz de destruir al pueblo de Israel, Dios va a quedar como un mentiroso y nada más lejos de la realidad. Pero si el Estado de Israel, el pueblo de Israel sigue estando ahí, quiere decir de que Dios cumple su palabra y de que ese pueblo, igual que Dios, es totalmente indestructible. Eso no significa de que no va a pasar por luchas, por pruebas, por dificultades, por guerras, y permítanme decirles algo, Si ustedes quieren documentarse, lean por ejemplo los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel, y aún cosas peores vendrán, y se va a cumplir la palabra. Porque si de algo nos sirve todo esto, es para darnos cuenta de que la palabra profética se está cumpliendo de una forma tremenda. Y esto no ha hecho más que empezar. Ahora, permítame leerles unas palabras que muchos de nosotros hemos oído en otras ocasiones, y dicen así: cuando Jesús salió del templo y se iba, porque en la época de Cristo el templo de Jerusalén estaba funcionando perfectamente, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado entonces en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A continuación, en Mateo 24 hay una lista enorme de señales, de información, para que ellos las tuvieran presentes, y también nosotros hoy en día, porque esta es una profecía que tiene, por así decirlo, doble cumplimiento. Hay algunas cosas que ya se cumplieron, como por ejemplo la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas, y otras cosas que se van a cumplir en breve. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías.
el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Cuántos falsos mesías han engañado al pueblo de Israel? Les acabo de mencionar uno, Bar Kokhba. Léanlo, por ejemplo, en Google. Busquen en Google Bar Kokhba, que fue apoyado por uno de los rabinos más famosos de su época, Rabí Akiva, que terminó muriendo torturado por los soldados romanos. Fue un falso mesías, no fue el verdadero mesías, y hay otros falsos mesías que vinieron haciéndole creer a las multitudes, al pueblo de Israel, que ellos eran el Mesías, y se equivocaron y produjeron auténticos desastres. Dicen algunos judíos que Jesucristo, causó mucho dolor al pueblo de Israel, pues los falsos mesías que vinieron no le causaron ningún favor, nada positivo al pueblo, dicho sea de paso. Jesús sigue diciendo, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y escuche bien esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La maldad se va a multiplicar. No sabemos por cuánto, pero lo que está bien claro, que la maldad no está menguando, sino más bien todo lo contrario. Las atrocidades, el pecado, el desorden, la corrupción, la inmoralidad, la idolatría, etcétera, 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 se ha multiplicado de una forma tremenda. Personas incluso que se llaman creyentes están practicando pecados que están claramente prohibidos en la palabra de Dios. Total, como dicen, Dios es bueno, Dios tiene que permitir nuestra lujuria, nuestra soberbia, nuestro desorden, etcétera, etcétera. Por otra parte, la misericordia de Dios, yo creo que ha sido evidente y clara, que Dios ha tenido mucha misericordia y mucha paciencia con la humanidad y también, por supuesto, con el pueblo de Israel. Pero eso no significa de que podemos seguir abusando y llevando una vida loca, una vida desordenada, de desenfreno, y no pasa nada. Porque como algunos siempre están diciendo que Dios es amor, parece que con la excusa de que Dios es amor, Dios tiene que ser tolerante y permitir todo lo que desde nuestro punto de vista a nosotros nos agrada. Y se equivocan rotundamente. Dios dijo en muchas ocasiones de la historia, basta. ¿Quién no recuerda el diluvio? ¿Quién fue el que produjo el diluvio, hermanos? ¿Quién fue el que mandó el diluvio? Claro, le dio oportunidades a las personas de arrepentirse, de prepararse. Los que lo hicieron se salvaron. Miren, por ejemplo, a Noé y a su familia. Le creyeron a Dios, se prepararon, vino el diluvio y se salvaron. Los que se burlaron, los que desperdiciaron la oportunidad, todos perecieron. Pero el que mandó el diluvio fue Dios. ¿Y quién fue el que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Los propios habitantes que allí vivían? No. Fue Dios el que le advierte a Lot, le habla a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, saca a su siervo de allí, y las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y así podríamos enumerar tantas cosas donde Dios dijo, basta, porque es verdad, y lo he dicho muchas veces, Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es un Dios justo, que ha puesto unas normas, que ha puesto unas reglas, y cada vez que las quebrantamos, presumiendo de que somos libres y podemos hacer lo que nos da la gana, pues, tarde o temprano, sufrimos las consecuencias de haber quebrantado la palabra de Dios, sus mandamientos, y de pensar en lo más profundo de nuestros corazones, en nuestra ceguera, en nuestra ignorancia, que no nos iba a pasar absolutamente nada. Por eso Dios está hablando.
El que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios está hablando y mostrando a las naciones de la tierra. Porque hoy hablamos de Israel, hoy estamos hablando de la franja de Gaza, de los palestinos. Pero cuidado, la Biblia nos advierte muy claramente en diferentes pasajes que vendrá una prueba tremenda a todas las naciones de la tierra. Europa no está exenta, ni América, ni ninguna nación de la tierra, porque no hay ni una sola nación, no hay ni un solo habitante sobre la faz de la tierra que pueda presumir de ser justo, de ser bueno, de no haber pecado, de no haber ofendido a Dios, ni uno. Y la tierra va a ser sacudida de una forma tremenda, como se golpean a veces los olivos para que caigan las aceitunas y posteriormente hacer el aceite, ¿no? Pues así van a ser sacudidas todas las naciones de la tierra, aspectos económicos, sociales, políticos, y por supuesto el mundo espiritual está siendo sacudido de una forma tremenda. De hecho, el próximo domingo, Dios mediante, espero en el mensaje poder transmitirlo adecuadamente, todo lo que estamos viendo en lo natural es un reflejo del mundo espiritual. Estoy leyendo, reflexionando en las profecías, algunas de las cosas que experimentó y escribió el profeta Daniel, y allí se ve el mundo espiritual de una forma tremenda. Mundo espiritual que está en guerra, y todas esas guerras en el mundo espiritual, en las regiones celestes, como dijo Pablo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que están en conflicto, que están en guerra, todo eso se refleja en el mundo natural. Ahora es aquí, mañana será allá, pero nadie se escapa de esta cruda realidad. Bueno, veo que se han ido conectando muchos hermanos. Tengo aquí el teléfono y estoy viendo que hay muchos hermanos que se han conectado de muchas partes del mundo, fíjate, hasta de Cádiz, un lugar tan bonito y que conozco perfectamente, de Paraguay, de México, de Estados Unidos y de tantos y tantos lugares. Hermanos queridos, creo que lo principal y lo más importante en esta hora es recurrir a una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado, y es la oración. Hay gente que dice, no sé cómo orar. Bueno, usted simplemente con el deseo, con el anhelo de orar, pídale al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Abre nuestros ojos, llévanos a todos a la humildad, al arrepentimiento, a una conversión genuina. Porque hay mucha gente que ha estado incluso congregándose por años en iglesias o en diferentes lugares que no son convertidos. Pueden decir que son creyentes porque creen en Dios, pero no son convertidos. Y lo importante aquí es no solamente creer en Dios, sino verdaderamente haber puesto nuestra vida 100% en las manos de nuestro Dios. Porque hemos llegado a un punto en el que separados de Dios, nada podemos hacer. Claro, las imágenes que vemos son tremendas, ¿no? Todo esto es la consecuencia de la soberbia del hombre, del orgullo del hombre. Bueno, hay un versículo en la carta de Santiago que yo lo quisiera compartir con ustedes en esta tarde. Es un versículo que nos habla de dónde vienen las guerras. Preste atención. En el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, concretamente en el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Usted sabe que hay gente que se hace millonaria con guerras? ¿Usted sabe que hay gente que se aprovecha de las desgracias ajenas para ganar dinero? Gente sin escrúpulos. Gente que aprovechan las tragedias humanas para llenarse los bolsillos. Es que mire, la maldad del ser humano no tiene límites. Cuando el otro día hablaban de que incluso en los cadáveres ponían explosivos para que cuando se acercaran a recogerlos murieran, uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde llega la maldad humana? Yo dije el otro día que comparar a estas personas que hicieron estas barbaridades en estos kibutzim, en estos lugares, las imágenes todas las pueden ver, no se comportaron como animales.
no insultemos a los animales. Se comportaron como demonios, como auténticos demonios. Porque si nos comportáramos como animales, muchas guerras y muchas cosas que el hombre ha hecho, nunca las hubiera hecho. Así es que no insultemos, por favor, a los animales. Los demonios, Satanás, que Jesús lo definió como un ladrón, que viene a hurtar, a matar y a destruir, ha mostrado su realidad, utilizando a estas personas, a estos miembros de estos grupos terroristas, para hacer cosas que uno cuando las oye o las ve, uno dice, ¿hasta dónde ha llegado la crueldad del ser humano? ¿Verdad? Regocijarse en la maldad, publicar la maldad como un triunfo, como un logro. ¿Qué triunfo hay en matar seres inocentes? ¿Verdad? ¿Qué orgullo puede sentir una persona después de haber hecho lo que ha hecho? Se pierde la conciencia, que fue un freno que Dios puso en el hombre para que supiera diferenciar, reconocer, discernir entre el bien y el mal. Han cauterizado sus conciencias, ya no tienen conciencia, ya presumen de sus pecados, de sus delitos y de las barbaridades que han hecho. Y lo terrible es que hay personas que no condenan estas cosas, siempre inclinando la balanza al mismo lado y no reconociendo que la maldad, la haga quien la haga, hay que condenarla. Y el pecado lo cometa quien lo cometa, hay que denunciarlo. Pero hay personas que utilizando el poder que tienen como políticos, como periodistas, ¿verdad?, como gente de influencia, se niegan a utilizar los términos adecuados y a condenar lo que no tiene ningún tipo de justificación. Nosotros los creyentes, en medio de todo este dolor, lo único que podemos hacer es orar. Y lo agradecen mucho los habitantes, los hermanos, las familias con las cuales hemos hablado. Lo agradecen. Dicen gracias por orar por nosotros, por pedirle a Dios que nos ayude y que pronto intervenga el Señor y que aprendamos lo que tengamos que aprender. Me preguntaban recientemente en una llamada telefónica, ¿y qué tenemos que aprender de todo esto? Y yo le citaba el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es a Él al que tenemos que mirar en esta hora, es a Él al que tenemos que clamar, y es en Él, en el único que podemos refugiarnos, sabiendo que Él cuidará de nuestras vidas y nos protegerá conforme a su voluntad. Bueno, quiero dar las gracias a todos los que se han ido conectando a lo largo de la retransmisión. Quiero dar las gracias a todas las personas que están ahí. Yo veo sus nombres, claro, pasan tan rápidos uno detrás de otro que prácticamente a veces es imposible, ¿no?, ver los nombres, los mensajes que envían. Pero a todos, hermanos queridos, les pido, oremos juntos al Señor. Hermanos de iglesias bautistas, iglesias pentecostales, vamos a dejarnos ya de tonterías. Vamos a unirnos ahora más que nunca, porque el ataque también viene contra nosotros. No es un ataque contra una nación en particular, es contra un estilo de vida, es contra Occidente, es contra el cristianismo, es contra todo lo que sea Dios, Biblia, Evangelio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a dejarnos ya de estar levantando en alto banderas denominacionales, estar haciéndonos la guerra, ¿verdad?, estar llamando por aquí y por allá, no veas esto, no veas lo otro, no apoyes esto, no apoyes lo otro, y vamos a unirnos en oración como pueblo de Dios, que la oración unida tiene mucha fuerza, y es lo único que puede frenar el avance de las tinieblas, porque dice el Señor, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es tiempo de orar, hermanos, así como en los días del confinamiento, ¿se acuerdan? El Señor nos dio tiempo para reflexionar y aprender de su palabra, para orar. Ahora nuevamente el Señor nos vuelve a hablar a todo el pueblo cristiano. Oremos, oremos, clamemos al Señor, doblemos nuestros corazones, circuncidemos nuestros corazones, para que el Señor nos guarde, para que el Señor tenga misericordia una vez más, como tantas veces ha tenido misericordia de Israel y de nuestras vidas y de su pueblo. Así es que les invito a orar.
Sé que hay algunos de ustedes que están en países que no reconocen la barbarie que han hecho estos salvajes, ¿verdad? Sé que hay algunos políticos en algunas naciones que no quieren decir que esto ha sido un ataque terrorista contra personas indefensas, ¿verdad? Contra civiles. Pero nosotros no dependemos de la reacción de los demás. Nosotros dependemos solamente de nuestro Dios y de su palabra. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedir al Señor que extienda su mano, y mientras nos preparamos para, si es posible, orar, tal vez juntos ahí en familia, donde se encuentran ahora, inclinando nuestro rostro y orando a nuestro Dios, quiero leerles todo este hermoso salmo, el 121. Es un salmo hermoso que ahora más que nunca tenemos que tenerlo en cuenta. Y dice así la palabra del Señor: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, de mi Dios, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a orar también por las personas. Nadie sabe exactamente el número de los que han sido secuestrados. Mujeres, ancianos, niños, familias enteras. Orar por ellos. Yo creo que se puede producir el siguiente milagro. Yo creo que si oramos juntos al Señor, se puede producir milagrosamente la liberación de estas personas, y que pueden venir caminando por su propio pie, cantando y alabando y dando gracias a Dios, porque Dios ha hecho un milagro. Ya sé que para el mundo es imposible. Ya sé que algunos se reirán de lo que acabo de decir, me da exactamente igual. Yo creo que Dios puede hacer ese milagro y mucho más. Y Dios puede hacer que millones de personas, de un bando y de otro bando, porque aquí todos, absolutamente todos, necesitamos de Dios. Pueblo de Israel, palestinos, Franja de Gaza, todos los seres humanos necesitamos doblar nuestras rodillas, nuestros corazones delante de Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, y pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido, porque la paga del pecado es la muerte y lo estamos viendo. Vamos a orar para que Dios haga milagros en este conflicto y que el mundo vea que el único que ha podido solucionar esto no es un hombre, no es un gobierno, no es un organismo, ha sido el Dios Todopoderoso, el que ha extendido su mano y ha hecho un milagro notorio y evidente que todos han podido ver, los que por lo menos han querido verlo. Y queridos hermanos, oramos en este momento a nuestro buen Dios. Padre Celestial, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, por tu misericordia, por tu poder, porque sabemos que a pesar de lo que está sucediendo, tú no has perdido tu autoridad, tú no has perdido tu poder, sino más bien todo lo contrario. Señor, que todo esto sirva para sacudir las conciencias, despertar a los que han estado dormidos, acercar a los que se han apartado de tus caminos durante mucho tiempo, abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, y que volvamos en genuino arrepentimiento y nos postremos a tus pies pidiendo perdón. Señor, ten misericordia de todos los que están secuestrados en este momento. Cuida de sus vidas. Detén todo esto, Señor. Que todos, de un bando y de otro, clamen a Dios, se humillen delante de Dios, para que tú actúes y traigas la genuina paz, que no viene por firmar un documento, sino viene por recibir en el corazón al príncipe de la paz, a tu amado Hijo, al verdadero Mesías, rechazado y crucificado, pero que vive por los siglos de los siglos. Nos ponemos en tus manos, nos postramos a tus pies,
y pedimos guarda de tu amada iglesia, de tu amado pueblo sobre toda la faz de la tierra, y que pronto veamos una salida de toda esta situación terrible, y que una vez más demos gloria a Dios y gracias al eterno nuestro Dios. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos y unánimemente pedimos por esto. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga a todos ustedes en esta tarde. Les mando un caluroso saludo desde las Islas Canarias. Aquí estamos emitiendo en directo para todos ustedes cuando yo tengo en mi reloj las 7:25 de la tarde. Ya cada uno sabe la hora que es en su respectivo país. A esta hora le doy gracias al Señor por todos los que se han conectado. Pido que sigamos orando, unidos, expectantes, ¿verdad? Viendo el desarrollo de todo esto y viendo la mano de Dios a pesar de las duras imágenes y a pesar de toda esta circunstancia que todos sabemos. Dios les bendiga, les mando un caluroso saludo a todos ustedes. Sigamos orando los unos por los otros, cubriéndonos las espaldas, agarrados a su palabra, confiando en nuestro Dios, sabiendo que Dios tiene el control y que pronto, muy pronto, veremos una salida de toda esta situación. Dios les bendiga, mis amados hermanos.